Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16. Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Mi nombre es Stephanie Sotomayor. Como siempre, es un gusto poder saludarlo el día de hoy. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que en este momento te están conectando. Sean todos bienvenidos y le invito a que me acompañe los próximos minutos en los que le compartiré un mensaje de esperanza titulado ¿Qué voz escuchas? ¿Está listo? Iniciamos. 5 minutos de esperanza, conectados con Dios. ¿Qué voz escuchas? Es el tema que les compartiré el día de hoy. Hace unos días escuché decir que si algo está ocupando tu tiempo o gran parte de tu tiempo, te pongas a pensar o nos pongamos a pensar si esto que está ocupando nuestro tiempo es de beneficio para nuestra vida. Lo mismo aplica para las personas que nos rodean, a las personas a las que nosotros escuchamos. Porque si algo es importante en estos momentos, es nuestro tiempo. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por eso nuestro tema el día de hoy, ¿qué voz escuchas? Es muy importante saber o evaluar a quién estamos escuchando. Hay una frase muy nombrada dentro de las personas que dan conferencias acerca de liderazgo y motivación que dice, júntate con personas que te sumen y no que te resten. También escuché una frase de un empresario que decía que somos o llegamos a ser el promedio de las 5 personas con las que nos juntamos cotidianamente. Imagínese, usted es como las 5 personas que lo rodean. Pero más importante lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 13:20, dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades. Ahora viene la pregunta, ¿estás escuchando algo o a alguien? Hablando también de todas las voces que nos hablan a través de ahora las redes sociales. ¿Estás escuchando algo que te ayudará a llevar tu vida por el camino correcto? ¿O estás escuchando solo lo que tus oídos quieren escuchar, aunque esto te lleve al fracaso o destrucción? En ocasiones sé que nos puede llegar a suceder que deseamos tanto algo, ya sea una meta o algún sueño, que queremos llevarlo a cabo no importando que ese algo que nosotros queremos nos lleve a una consecuencia. Es decir, no nos importa el futuro, nos enfocamos simplemente en el presente. Y cuando alguien nos dice que no lo hagamos porque eso nos traerá consecuencias, ¿qué es lo que hacemos? Nos alejamos de esa persona porque es tanto nuestro deseo que no queremos escuchar porque sabemos muy en el fondo que esa persona tiene razón y preferimos, como dije anteriormente, juntarnos con personas que nos van a decir lo que nuestros oídos quieren escuchar, que tenemos razón, que le demos para adelante, aunque eso no sea lo mejor. Solo quiero decirle que hay una voz que sin lugar a dudas y sin equivocaciones que nos va a sumar en cualquier área de nuestra vida, y esa es la voz de Dios. La manera en la que podemos escuchar la voz de Dios es a través de su palabra, leyendo su palabra. Porque como dice nuestro versículo el día de hoy, toda la escritura es inspirada por Dios. Aunque fue escrita por hombres, fueron esos hombres inspirados por Dios. Ellos no escribieron algo que no viniera de Dios. Entonces dice que esa es inspirada por Dios y es útil para cualquier cosa que la necesites. Dice, ya sea para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No dice más o menos perfecto, no. Dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Porque como dije ahorita, la palabra de Dios nos prepara para cualquier aspecto de nuestra vida. Al no escuchar la voz de Dios, lo que nosotros estamos haciendo es ser sabios en nuestra propia opinión. Y la palabra de Dios dice en Proverbios 3:7, dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Dios a través de su palabra nos apercibe, se adelanta a los hechos y a tiempo, como dice nuestro versículo, te enseña, te corrige, te redarguye, te dice que si haces tal o cual cosa, te pueden resultar las cosas mal. Pero nosotros en ocasiones no queremos escuchar la voz de Dios. Y es ahí cuando las cosas se empiezan a complicar.
Y hablando de qué voz escuchas y de que a veces nos inclinamos a escuchar a personas que solamente, como dicen, nos endulzan el oído porque nos dicen solamente lo que queremos escuchar. Leí acerca de la vida del rey Acab. ¿Usted recuerda quién fue el rey Acab? Vamos a recordar rápidamente. El rey Acab fue rey de Israel en los tiempos de Elías. Fue el rey que fue esposo de Jezabel, la mujer que mandó amenazar a Elías de muerte y por la cual Elías huyó deseando morir, pero que en ese momento, en esa huida, Dios le da a Elías nuevas instrucciones. Bueno, Acab, ese rey, desde esos tiempos, Dios quería tratar con él, Dios quería que él lo conociera, y en cierta ocasión, después de todo lo que pasó con la situación de Elías, dice la palabra que Acab se enfrentó a los sirios, porque los sirios lo mandan a amenazar, pero ¿sabe qué? Dios, queriendo demostrarle a Acab quién era él, le manda a decir con un profeta que no se preocupara, que él podía enfrentar a los sirios y que él se los iba a entregar en sus manos. El rey Acab le pregunta al profeta, ¿y cómo será esto? Dios le manda las instrucciones por medio del profeta y le dice que no se preocupara. Y Dios entrega a los sirios en sus manos. Pero el profeta le dice al rey Acab que se preparara porque a la vuelta de un año los sirios lo iban a volver a atacar. Imagínese, le estaba diciendo, cuidado, prepárate porque en un año te van a volver a atacar. Pero le dice, fíjese, todavía le manda a decir, pero no te preocupes porque de igual manera Dios los entregará en tus manos. Todo iba bien mientras Acab escuchaba la voz de Dios por medio del profeta. La situación se empezó a complicar cuando Acab dejó de escuchar la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en esta segunda batalla, a la vuelta de un año, como lo dijo el profeta, los sirios volvieron a atacar. Pero en este caso, Acab decidió no seguir obedeciendo a Dios y cambió el plan a última hora. Cuando él podía haber destruido a todos los sirios, dejó vivo al rey de los sirios. Y Jehová le manda a decir a Acab que eso que había hecho se hacía merecedor a un castigo. Y dice la palabra que Acab se fue muy enojado y muy triste. Más adelante, cerca del palacio, había una viña, la cual el rey le gustó para sembrar, y el rey le dice al dueño, que en este caso se llamaba Nabot, le dice que quería esa viña, pero Nabot, como era una persona arraigado a sus tradiciones, a sus costumbres, dijo, no, yo no te la puedo vender, esta fue una heredad de mis padres. Y acaba enojado y triste, característico cuando estás acostumbrado a querer hacer las cosas a tu manera, se va enojado a su palacio y le cuenta a la reina Jezabel lo que estaba sucediendo. Y la reina Jezabel, como sabemos, era una mujer muy mala y trama un plan para que Nabot, el dueño de la viña que quería el rey Acab, muriera. Cuando le avisan que Nabot había muerto, Acab se va para poseer la viña de Nabot. Y Dios, en labios de Elías, le dice que lo que había hecho estaba mal y que eso se hacía merecedor a otro castigo. Y sabe, en esta ocasión el rey Acab le dice a Elías que él era su enemigo, en lugar de ver que Elías estaba viendo por él para que él se arrepintiera. No, él le dice, tú eres mi enemigo. Pero en esta ocasión Acab se pone triste, dice la palabra que se viste de cilicio. Era una característica cuando estás arrepentido, se viste de cilicio, se humilla ante Dios, y Dios, a pesar de que el rey Acab había desobedecido, al ver su humillación le dice a Elías que le reduciría su castigo porque vio su arrepentimiento. Pero tal parece que ese arrepentimiento no era del todo verdadero, porque a la vuelta de 3 años, Josafat, rey de Judá, viene hacia el rey Acab. Y el rey Acab le dice que todavía había una tierra que podían reclamársela a los sirios y lo invita a reclamarla. Obviamente eso significaba enfrentarlos, un nuevo enfrentamiento. Y el rey de Judá, en este caso llamado Josafat, le dice que sí, pero que le preguntara a los profetas cómo les iría. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Acab? Sabiendo que Dios lo había ayudado en las otras 2 batallas, cuando él escuchó su voz, ¿sabe qué fue lo que hizo? Prefirió escuchar la voz de sus profetas, de los 400 profetas del rey Acab. ¿Y sabe qué fue lo que le dijeron los profetas? Lo que él quería escuchar. Rey, ve a la batalla porque Dios los entregará en tus manos, cuando eso era una mentira. Ellos solamente le estaban diciendo al rey lo que él quería escuchar. El rey le dice a Josafat, ¿escuchaste? Acaban de decir que nos vayamos a pelear. Pero dice Josafat, ¿no queda aún un profeta de Jehová? Y vea la respuesta del rey Acab. El rey Acab le dice, sí, aún queda un profeta de Jehová, pero lo aborrezco
Fíjese, lo aborrezco porque él siempre trae malas noticias. Nunca da algo positivo, siempre habla cosas negativas. Así suele suceder cuando estamos haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios. Nos alejamos de las personas que en realidad se preocupan por nuestro bien. Pero lo más triste es que nos alejamos también de Dios. Y Josafat le dice al rey, no digas eso, manda a llamar a ese profeta, mándalo llamar. El rey Acab lo manda a llamar, pero imagínese, fíjese, la persona encargada que fue a buscar a este profeta llamado Micaías, así se llamaba el profeta de Jehová. Fíjese lo que le dice en el camino de su casa al palacio, le dice, Micaías, los 400 profetas del rey le han dicho que vaya a la batalla porque Dios los entregará en sus manos. Dijo, di tú lo mismo. Imagínese, decirle al rey una mentira, aunque eso significara su derrota y su muerte. Y Micaías le dice a la persona que él solo hablaría lo que Jehová le dijera. Y cuando llegan a la presencia del rey Acab y el rey Josafat, Micaías, el profeta de Jehová, me imagino que en un tono sarcástico, le dice lo que le habían dicho, que dijera lo mismo que los 400 profetas del rey. Pero el rey sabía, fíjese, vea la respuesta del rey. El rey sabía que eso no era verdad y le dijo, dime la verdad. O sea, muy en lo profundo, el rey sabía que Micaías decía la verdad. Entonces Micaías le dijo, fíjese lo que le dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. Y dice el rey Acab, te lo dije, Josafat, este hombre no nos iba a traer buenas noticias. Y Micaías le dice que si él iba a morir. Pero ¿sabe? Aunque el rey Josafat había mostrado interés al querer conocer la opinión del profeta de Jehová, aunque había mostrado un interés, ambos, tanto el rey Acab como el rey Josafat, hicieron caso omiso a lo que les dijo el profeta Micaías. ¿Y sabe qué fue la orden que dio Acab? Que lo encarcelaran y lo hicieran sufrir, y ellos se van a la guerra. Pero el rey Acab, fíjese lo que hizo el rey Acab, se disfraza para que no lo reconocieran y le dijo a Josafat, al rey de Judá, y tú vete con las ropas reales, pero yo me voy a disfrazar. Y cuando ya se enfrentan en la batalla, el rey de los sirios, el contra, le dice a su ejército que se fueran directamente al rey Acab. Imagínense, al que le salvó la vida, le estaba diciendo a ese ejército que mataran al que le había salvado la vida. En ese momento se vienen pensando que el rey Josafat era el rey Acab. Se viene el ejército y lo quiere matar, pero el rey Josafat, el rey de Judá, clama a Dios. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Aunque el rey Josafat había hecho caso omiso de lo que el profeta les había dicho, aunque habían, como quien dice, no le había importado la opinión de Dios, cuando él clamó a Dios, Dios lo libró. Y no le hicieron nada el ejército de sirios. Pero quien hace mal, le va mal. El rey Acab se había puesto un disfraz, o se había camuflajeado para que no lo conocieran. Y ¿sabe? Un soldado del ejército sirio se le va una flecha por accidente. ¿Y sabe dónde fue a parar esa flecha? En el rey Acab. Y el rey Acab terminó muerto. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Punto número 1, como lo dice nuestro tema el día de hoy, cuidado a qué voz escuchas. El rey Acab había sido persuadido primeramente por Elías cuando mandaron matar a Nabot, y él se arrepintió y Dios disminuyó su castigo, pero ese arrepentimiento no fue real, porque Acab quería salirse con la suya, lo que dijimos en un principio, que quieres salir con la suya y no te importa, y no quieres escuchar la voz que te dice que lo estás haciendo mal, por lo que Acab se desvió nuevamente y escuchó, se dejó llevar por la voz de sus 400 profetas a los cuales no le importaba su bienestar. Ellos solamente estaban cumpliendo con su trabajo, decirle al rey lo que él quería escuchar. A ellos no les preocupaba la vida del rey. Ellos solamente cumplían con su trabajo, aunque esto fuera la muerte y destrucción del rey. Tal vez te encuentres en este momento en la situación del rey Acab y digas, no me quiero acercar a Dios, ni me gusta leer su palabra porque está llena de prohibiciones. Pero si en realidad te pones a meditar y te das cuenta, no se trata de prohibiciones, al contrario, se tratan de alertas que te dicen
que si haces tal o cual cosa, las cosas te pueden salir mal. Los 400 profetas del rey solamente estaban cumpliendo con un trabajo, pero Micaías estaba viendo por el bienestar del rey. Tal vez las personas que están a tu alrededor solamente cumplen con decirte lo que quieres escuchar, pero la palabra de Dios y Dios mismo les interesa tu bienestar. Y punto número 2, como lo hemos dicho anteriormente, la desobediencia trae consecuencias. Desobedecer a Dios y rebelarse contra Él traerá consecuencias que nosotros tendremos que pagar. ¿Por qué? Porque Acab, bajo su voluntad y no la de Dios, decidió dejar vivo al rey de Siria. Y ese mismo rey al que él le salvó la vida, lo mandó matar. Imagínense, ¿por qué? Porque Acab lo hizo fuera de la voluntad de Dios. Le costó muy caro el haber desobedecido a Dios. Nadie más que nosotros pagaremos las consecuencias de no obedecer a Dios. Porque si se da cuenta, aunque Acab quiso evadir esa consecuencia y disfrazarse, no se pudo escapar de la justicia de Dios. Así que nadie pagará las consecuencias en tu lugar. Si tú siembres desobediencia, no esperemos recompensa. Así que, amigo o amiga que me escuchas el día de hoy, ¿qué voz escuchas? ¿La voz de Dios o de las personas temerosas de Dios que buscan tu bien? ¿O la voz de personas que no tienen ningún interés en tu bienestar? ¿Sabes? Nunca es tarde para reconocer nuestros errores, ¿sabes? En el capítulo 21, versículo 25 dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió a hacer lo malo. Porque dice la palabra que adoraba al dios Baal, al dios de su esposa Jezabel. Y la palabra lo menciona como que fue el peor rey sobre Israel. Aunque era el peor, cuando él se arrepintió y clamó a Dios y se humilló ante Dios, Dios le disminuyó su castigo. De la misma manera, cuando el rey Josafat, el rey de Judá, lo iban a atacar los sirios, él clamó a Jehová. Si vamos a Crónicas capítulo 18, versículo 31, dice: cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey, porque acuérdese que él se iba vestido con las ropas reales. Dijeron: este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Dice: mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Aunque Acab había sido el peor rey de Israel y Josafat también había desobedecido la voz de Dios, cuando ellos mostraron arrepentimiento, Dios los perdonó. Si en esta última ocasión Acab se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado, pero no fue así. Acab quería huir de la justicia de Dios. De la misma manera, no importa cuán malo o mala haya sido o sea, si tú vienes a Dios con un corazón sincero y humillado, Dios no te desechará. Dice la palabra que Él nos rechaza el corazón contrito y humillado. Nunca es tarde para reconocer nuestros errores, y este es el momento en el cual tú puedes venir a Dios. Muchas veces, así como el rey Acab, nos engañamos a nosotros mismos, haciéndonos creer que hacemos las cosas a nuestra manera correctamente, y no aceptamos algo contrario. El rey Acab podía haber visto en Elías y después en Micaías la voz de Dios que lo instruiría, que lo corregiría, que estaba en lo incorrecto. Pero en lugar de escuchar la voz de Dios, a Elías lo calificó de ser su enemigo y a Micaías lo mandó a la cárcel, enfocándose en la voz de sus 400 profetas que él quería escuchar. Evaluemos a quién estamos escuchando, a quién le estás dedicando tu tiempo. Dios, a través de Elías y Micaías, le estaba hablando al rey Acab, pero él no quiso escuchar. En este momento Dios nos habla a ti y a mí, y nos dice que sin Él nada podemos hacer. Si no permanecemos en Él, nada podemos hacer. O tal vez hagas algo, pero no para tu bien. Así que si tú eres una persona que no ha querido escuchar la voz de Dios y te has manejado por la vida bajo tu propia voluntad, y a raíz de eso sientes que las cosas te han ido mal y estás cansado de luchar por tu propia cuenta, es el momento en el que le puedes decir a Dios: perdóname. ¿Y sabes cuál es la manera en la que la puedes hacer? Haciendo una oración y reconociendo que no eres nada sin Dios. Reconociendo además el sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Te gustaría hacer esa oración en este momento? Te pido que cierres tus ojos y repitas después de mí. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te doy gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por entregar tu vida por la mía. Gracias porque no merezco ese sacrificio y aún así moriste por mí.
en esta hora. Te pido perdón por mis pecados y te invito a que entres a mi corazón y seas el Señor y Salvador de mi vida desde ahora y para siempre. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Felicidades porque has tomado la mejor decisión de tu vida. Y ya para despedirme solamente quiero que recuerdes, no te dejes llevar por voces que te confundan y te engañen. Mejor vete a la segura y escucha la voz de Dios a través de su escritura. Que Dios te bendiga. 5 minutos de esperanza conectados con Dios.